Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Hablando con Historia. Hoy desentrañamos cómo el cristianismo pasó de las redes de pescadores a los salones del poder imperial. ¿Qué opinas, María? Hola, encantada de estar aquí. Pues mira, es fascinante cómo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano gracias a Constantino y Teodosio. Imagínate, un evangelio que comenzó en la boca de humildes pescadores, ahora resonando en los palacios. Vaya salto, ¿eh? Pero con el poder vienen los problemas, ¿verdad? Como dirían en Game of Thrones, el poder es un juego peligroso. ¿Qué conflictos surgieron al institucionalizar la fe? Exacto, con el poder surgieron los cismas, los concilios y hasta la Inquisición. La fe se organizó como una maquinaria, pero ¿cómo no iba a haber conflictos cuando mezclas la cruz con la espada? Sí, y las paganas fiestas se fundieron con rituales cristianos, un popurrí religioso. ¿Eso no generó resistencia entre los más tradicionales? Totalmente. Mientras Occidente definía dogmas, en Bizancio y el mundo ortodoxo, la fe se vivía como un misterio entre frescos y silencios. Era más un arte que una ley. ¡Qué contraste! Y mientras tanto, el Islam también se expandía, ¿no? Desde Andalucía hasta India, integrando ciencia y teología. Exactamente, y aunque el Islam también se fracturó, con chiíes y suníes, no podemos negar que construyeron bibliotecas y hospitales que serían la envidia de cualquier Hogwarts medieval. Entonces, la religión se convirtió en un continente con muchas corrientes, como un buffet libre de creencias. Así es, un verdadero banquete espiritual. Con ese tipo de diversidad es inevitable que surjan tensiones. Pero bueno, de eso se trata la evolución de las ideas, ¿no? Por supuesto. Y hablando de evolución, vamos a nuestra próxima sección, donde exploramos los santos, místicos y rebeldes que desafiaron las normas. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Ahora, cambiamos de marcha para hablar de aquellos que buscaron lo divino sin intermediarios. ¿Quiénes son estos valientes, María? Ah, los místicos cristianos como San Juan de la Cruz, quien hablaba de la noche oscura del alma, y Santa Teresa, que volaba en éxtasis místico. Suena casi como un viaje astral, ¿verdad? Totalmente. Y Francisco de Asís, que predicaba a los pájaros como si estuviera en una película de Disney. Pero, ¿qué hay de los místicos islámicos? El sufismo es el camino del corazón en el Islam. Rumi, por ejemplo, giraba como el universo y escribía, más allá de las ideas de bien y mal hay un campo, allí te encontraré. Una poesía que te deja sin aliento. ¡Qué belleza! Pero, ¿no enfrentaron resistencia a estos místicos por desafiar las normas establecidas? Oh, sí, Al-Halaj fue ejecutado por decir, yo soy la verdad. Los místicos siempre han caminado en la cuerda floja entre la herejía y el iluminismo. Y en Asia, el budismo mahayana se expandía. Los monjes viajaban por la ruta de la seda, casi como influencers de la espiritualidad. Así es, y se tradujo sabiduría india a chino, japonés y tibetano. Surgen escuelas como el Zen, que busca el despertar en el presente. Un verdadero buffet Zen. Y no olvidemos los tantras y el hinduismo devocional. La relación con lo divino era todo menos aburrida, ¿no? Para nada, un verdadero cóctel de emociones y símbolos. Dios no era solo ley, era danza, fuego, juego, deseo, silencio. Un carnaval espiritual. Interesante. Ahora pasemos a la siguiente sección, donde se mezclan religión, ciencia y magia. No se lo pierdan. De vuelta al ruedo, exploramos ahora la curiosa mezcla de religión, ciencia y magia. María, ¿qué nos puedes contar de esta Santa Trinidad medieval? Bueno, en esa época no había una clara separación entre religión, ciencia y magia. El alquimista buscaba a Dios entre metales. El médico oraba antes de operar. Era como mezclar Harry Potter con Grey's Anatomy. ¡Qué locura! Pero, ¿la ciencia no floreció en el mundo islámico mientras Europa estaba en la Edad Oscura?
Exacto, Al-Khwarizmi creó el álgebra y Avicena y Averroes reinterpretaron a Aristóteles. Estaban siglos por delante en medicina y astronomía. Eran los Elon Musk de su tiempo. Y en Europa, la Iglesia controlaba el conocimiento. Se perdieron muchos libros antiguos. ¿No es como si hubieran quemado toda la biblioteca de Hogwarts? Sí, pero la llama del conocimiento no se apagó gracias a los monjes copistas y los herejes silenciosos. Eran los rebeldes con causa de su época. Y las brujas, que conservaban el saber de las plantas, eran como las farmacéuticas underground, ¿no crees? Definitivamente, aunque a veces la magia se veía con sospecha, no podemos negar que jugó un papel en la medicina y la ciencia. Era un verdadero remix medieval. Entonces, podemos decir que la ciencia, la magia y la religión eran como un trío dinámico, cada uno contribuyendo a su manera. Sí, eran como esos grupos de amigos extraños pero inseparables, y esa mezcla es lo que nos lleva a la siguiente sección, los cismas y reformas dentro de las religiones. Sigamos. Ahora nos adentramos en cismas y reformas. María, ¿qué terremotos religiosos sacudieron al cristianismo en esta época? El gran cisma de Oriente en 1050 y 4 separó la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa. Fue como un divorcio épico que dividió a Occidente y Oriente. Y luego llegó Martín Lutero con sus 95 tesis. ¿Fue él el primer influencer religioso clavando su post en la puerta? Exactamente. Lutero rechazó la autoridad papal y tradujo la Biblia a lenguas locales. Fue un cambio radical como pasar de la televisión a Netflix. Y en el Islam, el conflicto chií-suní se hizo crónico. ¿Cómo afectó esto a la cohesión comunitaria? Bueno, los chiíes veneran a los descendientes de Alí como guías sagrados, mientras que los suníes siguen el consenso de la comunidad. Es una división que persiste hasta hoy, como si fueran dos fandoms rivales. Y en Asia, el budismo se fusionó con culturas locales, ¿verdad? Era como un menú a la carta espiritual. Sí, en Japón se fusionó con el Shinto, en Tíbet con el chamanismo y en China con el taoísmo. Era un sincretismo vibrante como una banda de covers espirituales. Entonces, las religiones se reinventaron para sobrevivir, adaptándose como camaleones culturales. Exactamente. Y eso nos lleva a pensar en cómo las religiones son organismos vivos que deben evolucionar o enfrentar la extinción. Y con eso, pasamos a nuestra comparación evolutiva y científica. Bien, ahora vamos a comparar religiones con organismos vivos. María, ¿cómo ves la evolución de las creencias religiosas? Las religiones, como organismos vivos, nacen, crecen, se reproducen y se adaptan. Si no evolucionan, se arriesgan a desaparecer. Es como la selección natural, pero en el ámbito espiritual. Interesante. La religión es al alma lo que la biología es al cuerpo, ¿no? Ambas evolucionan por selección y adaptación. Sí, y en esta etapa histórica vemos la consolidación del pensamiento simbólico y el uso de religiones para cohesión grupal y control social. Las religiones no solo sobreviven, sino que también mutan y se transforman. Y con el surgimiento del pensamiento crítico, ¿cómo afectan las ideas divergentes a las religiones establecidas? Bueno, el pensamiento crítico introduce rupturas y creatividad dentro de los sistemas. Los herejes, por ejemplo, son como los científicos rebeldes de la religión, proponiendo nuevas formas de ver la fe. ¡Qué fascinante! Entonces, podemos decir que las religiones están en constante transformación, como el universo en expansión. Sí, las religiones son como el universo, siempre cambiando, siempre en movimiento, y es esa capacidad de adaptación la que les permite sobrevivir en un mundo en constante cambio. ¡Qué analogía tan poderosa! Ahora, vamos a concluir el episodio explorando cómo la fe se institucionaliza y también se trasciende desde dentro. Para cerrar, hemos visto cómo la fe se institucionaliza, pero también se trasciende. ¿Qué nos deja esta dualidad, María? Esta dualidad demuestra que la religión puede ser tanto una maquinaria institucional como una experiencia personal e íntima.
Es como un teatro donde el escenario y el backstage son igualmente importantes. Así es. Y en este capítulo de la historia espiritual, grandes imperios religiosos surgieron, pero también místicos que escucharon a Dios en el silencio. Exacto. La sabiduría se guardaba en códices y monasterios, pero también en danzas, versos, sueños y visiones. Es como si cada uno encontrara su propia melodía espiritual. Y no solo creemos, sino que también experimentamos lo sagrado. A veces, incluso lo creamos, ¿verdad? Sí, el ser humano es un creador de lo sagrado, un arquitecto de lo divino, y eso es lo que hace que nuestra historia espiritual sea tan rica y compleja. Entonces, podemos decir que la institución y el éxtasis son dos caras de la misma moneda espiritual. Totalmente. Y en ese balance encontramos el verdadero significado de la fe en su capacidad de adaptarse, reinventarse y perdurar. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia espiritual. Hasta la próxima, amigos. No olviden suscribirse y seguirnos para más episodios. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando los recovecos de la historia con un toque de humor y curiosidad. Hasta pronto.